Y usted sabe que, bueno, Israel es un país único, sin lugar a dudas. Y en medio de esta guerra espantosa, la vida continúa. Continúan todas sus variables. Ayer se jugó la final de la Copa Israel en el fútbol israelí y se consagró campeón Maccabi Petah Tikva, que le ganó por 1-0 a Hapoel Beersheva con un gol en el minuto 86 cuando casi concluía el partido. Anecdótico, pero por otro lado no saben los hinchas cómo estaban. Ahora, hay algo que se llama, es también una expresión judía muy difícil de traducir, Najes von de Kinder. Es algo así como ese enorme placer, satisfacción que nos dan nuestros hijos. Y cuando son los hijos de los hijos, creo, yo no llegué a esa etapa, dicen, aún la satisfacción se potencia. Yo conocí a este chiquitín cuando su papá, que hoy es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que también fue arquero, como había sido su padre, tercera generación, le pateaba a él, era chiquitín y andaba con su hermanita Mora. ¿Y dónde lo conocí? Claro, en la casa de los abuelos. Vamos a hablar con la abuela, mujer de esta casa, que usted conoce sin duda si es oyente de Radio High. Me refiero a la periodista Marta Wolf. Querida Marta, felicitaciones por el nene. Marta, ¿estás con nosotros? ¿No? Está, pero no sé si me está escuchando y espero que la podamos escuchar y ver en algunos instantes a la querida Marta Wolf, que obviamente, como toda la familia, está muy, muy orgullosa de Marco, que ha sido uno de los pilares de ese equipo campeón, un arquero que se destacó durante todo el torneo y que le digo que yo vi atajadas que son impresionantes y que le han dado justamente al Maccabi Petah Tikva la posibilidad de consagrarse campeón. Incluso tenemos unas imágenes ahí que compartimos ayer a través de nuestros grupos de WhatsApp del festejo, del momento del festejo de Marco y su equipo, y los hinchas obviamente del Maccabi Petah Tikva, que han disfrutado enormemente. ¿Qué me dice usted, Rocío? Ahí sí la estoy viendo. Ahora la vemos y la vamos a escuchar. Querida Marta, qué placer saludarte y felicitarte, y me imagino cómo estarás viviendo este momento maravilloso de ver a tu nieto campeón en el fútbol israelí. Digo esto porque lo quiero remarcar. Chico nacido, argentino, que tiene tu trayectoria y la de tu familia y que llega a jugar en Israel. Es un mensaje tan potente. Yo pensaba hoy, alaba Shalom en Billy, tu marido, un sobreviviente de la Shoah y que tenía ese nivel de amor por Israel y que hoy tiene un nieto ahí consagrado campeón en el fútbol israelí. Marta, escucharte y felicitarte. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, primero gracias, Vicky, por llamar. Rápido me saqué el camisón y me pinté para que no me vean de entre casa. Bueno, muy emocionada por varias razones. Primero, vos sos parte de mi familia hace muchos años y conocés esto que dijiste de un prácticamente sobreviviente del holocausto que nunca superó el holocausto, que llegó como inmigrante a la Argentina, que no llegó a Buenos Aires como un bacán, sino que lo mandaron allí a Víctor, las colonias en Entre Ríos, la última colonia del Barón Hirsch, justamente creada para los refugiados, los que escapaban del nazismo. Criado ahí en medio de los espinos y de la nada, hablando alemán, vestidos como en Alemania, con los trajecitos en medio de la nada,
aprendiendo a comer torta frita, aprendiendo a las primeras palabras. Cuando los yeques, vos que sabés muy bien de yeques, Miki, intercambiaban, por ejemplo, cuando el gaucho les pedía un cigarrillo y él creía que se lo iban a devolver, pero no, no, los alemanes le pedían un cigarrillo y después se lo reentregaban. Bueno, en medio de toda esa soledad donde comió durante 4 años polenta, después en casa no quería ver la polenta, ahí aprendí las primeras palabras, después vinieron a Buenos Aires con su hermano Tito y sus padres, tuvo que ir al colegio, imagínate vos, el gringo aprendiendo castellano, pero con una gran inteligencia. Billy empezó a sentir que vivían en Avellaneda las ganas de los deportes. Porque bueno, si nosotros conocemos la historia del deporte en el judío, vino en una etapa tardía, porque estaba más incluido para la literatura, para el rezo, y estaba ahí en Avellaneda, iba independiente a nadar, a jugar al fútbol, y empezó a nadar muy bien y terminó siendo el abuelo de Marco, campeón argentino de natación. Yo me acuerdo, lo iba a ir a ver cuando todavía estábamos de novio, a Comunicaciones, al Club Comunicaciones. Estaba Schellenberg, estaba Ana María Zul, los grandes que hicieron la natación en la Argentina, y luego fue el campeón Macabeo. Y aquí me quiero detener un minuto. Pensar esta trayectoria, tener que ir de un lugar en un tren escondido, llegar a Holanda, no tener nada, poder conseguir venir por el Aaron Hills, tener que aprender el idioma, salir a la calle argentina, a la calle de Avellaneda, a la calle de un club, todo lo que tuvo que arreglarse internamente para enfrentar entre el mundo de los padres que recibían la noticia de todos los que habían matado en el Holocausto y hacerse argentino. Quizás los argentinos no entienden esta dimensión. Yo también la tuve cuando en mi casa recibíamos las cartas de Papir en el Kinder, nos sentábamos alrededor de la mesa con las cartas que llegaban, que murió, no murió, y mandábamos comida y todo, y paquetes. Y en mi casa se decía: lo que se habla acá no se habla en la calle, porque el argentino del fascismo, del nazismo, todavía no conocía la experiencia de quienes habían venido de Europa. Entonces Billy era un muchacho muy reservado, fue al Otto Krause, y en el Otto Krause se hizo, bueno, por supuesto, se recibió en el Otto Krause con esa voluntad, nadando con padres inmigrantes, que salían a la calle a vender lo que tenían y hacerse los primeros negocios. Bueno, así se hizo Billy hasta que se recibió, me conoció a mí, recibió de arquitecto con 3 hijos. Yo me acuerdo como hoy cuando fui, y eso es un orgullo muy grande que habla de la fortaleza, ¿no? Porque querer casarse, emprender una familia, los primeros arreglos, los primeros eran arreglitos. El abuelo de Billy, el abuelo de Marco, hizo la nueva cancha de Nueva Chicago. Tengo escrita la historia, porque teníamos un capataz, Camilo Pitoco, y Camilo Pitoco le dijo: yo tengo un amigo que quiere hacer la cancha, y nosotros somos de Nueva Chicago, y Billy hizo la cancha, y yo durante 2-3 años comí todo lo que me mandaban, lo que se llamaba el macho Ruiz. Así Billy hizo una escuela y donó también el mástil, y así se fue haciendo la vida argentina de estos yetes que no perdieron la rectitud ni la ética para moverse, pero sí se hicieron argentinos. Esa mezcla entre yeque y argentino dio realmente el resultado de una generación que se ganó el lugar.
gracias a la Argentina por haberlos recibido como refugiados, como inmigrantes y terminando siendo argentina. Mi marido tenía su cédula muy orgullosa. Así como reclamó a Alemania el derecho de que le den la ciudadanía alemana. Y yo he viajado con vos como cronista a Alemania, y esto lo vamos a decir en la radio en un momento de tanto antisemitismo, y cuando volvimos hice una cena, un Shabbat, para el agregado cultural, que después pasó a ser el cónsul, y cuando hicimos el Shabbat, él vio la kipá y dijo, me la regalan, en la primera vez que veo una kipá. Un cónsul de Alemania. ¿Qué significa esto? Era tan poco lo que había quedado de la vida judía. Nosotros fuimos a instituciones judías en Alemania donde los que lo dirigían no eran judíos. Estaban llegando los primeros inmigrantes rusos para tener un poco de contacto judío. Yo digo todo esto porque es muy importante que la gente sepa estas vivencias que hemos tenido. Que un cónsul de Alemania te pida una kipá. Bueno, después yo tramité y mi marido le devolvieron nacionalidad. Porque esto de que dicen sos más bien que judío es algo que a mí me llevó 50 años entenderlo. Los yekes, tal con rasgos, nos tuvimos en el cementerio en Berlín, que buscaste los antecedentes de tu abuelo, Miki. Hay que decirlo porque es muy importante. Eran yekes porque eran ciudadanos, porque tenían derechos, porque comían en el mismo plato de porcelana peltre que tenían los demás. Les costó mucho. Y si ese chiste dice, ellos murieron en las cámaras de gas, ellos que comían con porcelana como judíos terminaron igual. O sea que cuidado con las beneficencias que hacen los estados cuando estalla el antisemitismo. Esa cuna alemana en la que cada 3 palabras 2 era ser judío y Israel, así se criaron mis hijos. Y así se criaron mis hijos. Mi casa, vos sabés muy bien, era una especie de sucursal de Israel, con todo, con los libros. La biblioteca de Lili era una maravilla, con todo lo que pasó en Europa sobre el nazismo, que después yo lo he donado, por supuesto. Pero en esa cuna se criaron, jugando, teniendo de todo, no les faltó de comer, pero siempre la palabra judío. A Israel estuvieron presentes. Vos fuiste testigo de los Shabbatot en mi casa, que era una fiesta, venías con tu hijo, que jugaba con los míos. Yo quiero decir todo esto porque es más tan interesante. Yo tengo más o menos 40 y pico de viajes a Israel entre los trabajos que hice. La última vez que transmití el día de Yom HaZikaron desde el cementerio, ¿te acordás? Que vos me invitaste, que fue muy conmovedor. Y todo lo que yo aprendí como judía yendo a Israel no es la teoría de los que no han participado de la vida de todos los días. Como llegar, por ejemplo, después de Yom Kippur, y que te digan, no, ahora no vamos a comer, vamos a repartir, vamos al cruce de los caminos a llevarle sándwiches a los soldados porque son nuestros hijos. A ver si el mundo entiende que Israel es una familia, que cada joven que está es el hijo de tu vecino, de tu amigo. Es un pequeño país donde todos se conocen y todos tienen que ver con todos. No es un empleado del Estado, es un hijo del Estado. Entonces es un sentimiento totalmente distinto. A ver si hay en el cruce de los caminos en este momento alguien en Palestina, en Gaza, que hacen esto. O como yo fui en el avión donde viajaban unos ingleses y que después me lo encontré, era el mozo que me servía en el hotel, que me manchó, pues lo sabía servir. Y le dije, ¿por qué usted vino? Porque lo que podemos hacer, lo vamos a hacer por Israel. Pero yo cuento todo esto porque hay una ambientación previa en cuanto a la formación, porque, bueno, Marco podía haber sido contratado en Stuttgart o contratado en Inglaterra, pero lo contrataron en Israel y yo creo, yo no voy a hablar del sionismo de Marco porque no es esto lo que debo. Voy a hablar que él llegó a Israel porque
primeramente le ofertaron un trabajo y seguir estudiando, él estudia nutricionismo, y él se sintió muy bien. Él, hablando conmigo por teléfono, le digo, Marco, la situación está difícil, Abu, pero yo, yo estoy acá, me entreno, estoy también con esta gente, y este país para mí es muy importante, yo me siento muy bien acá, es muy triste todo lo que pasa. Y cuando uno, estoy mirando en este momento, cuando Marco se agacha, ese cacho de muchacho que yo lo llevaba a pasear y él lloraba. Si yo caminaba, él dormía. Si yo me paraba, él se despertaba. Está esta gente celebrando fútbol mientras en el frente están luchando. Esto es único, esto es Israel, es no parar porque todo sigue, porque cuando los hombres van al frente, las mujeres ordeñan las vacas y siembran, y está bien, es un país maravilloso, que todo el mundo odia porque el antisemitismo es viejo como el tiempo. Entonces quiero decir que Marco está en un lugar que tiene que ver con su historia personal, donde él se siente profundamente orgulloso de lo que hizo, porque si Billy vino del campo y todo lo que hizo, él se fue con una valija y con un entrenamiento maravilloso porque era el arquero suplente de Tigre. Y se fue allá y se transforma en un campeón por la fuerza de voluntad, por la cultura que tiene, por el sentido del entrenamiento y por el profundo sentido de familia, de apoyo, de sus padres que fueron permanentemente a verlo, a su hermana, mi llamado de 3 veces por semana, hola campeón. Quiero decir todo esto porque no sale de la nada un muchacho con estas aptitudes y con el orgullo de haber de un club de barrio, podríamos decir, transformado en campeón. Hay toda una historia detrás que creo que tiene que ver, que no es solo el fútbol, es la persona, es la cultura, es el sentimiento y es la identidad. Bueno, un poco este es el panorama que te puedo decir, que las imágenes que pasaron por mi cabeza cuando murió mi marido, que era un tipo de primera, era un señorazo. Yo le regalé a Waldo la carpeta que él hacía de los recortes. Cada recorte que salía como buen yeque, como buen alemán, la recortaba y la pegaba. Así que hay gente que es tan pobre que solamente tiene plata. Y hay gente que es tan rica que un recorte puede sentirse millonario para entregarle a un hijo lo que el orgullo de su padre, no solamente en el alma, sino también en una carpeta para mostrar a sus descendientes, ¿no? Y en mi casa se lavaban los botines, el barro que habremos limpiado, la ropa, el sting, como decimos, cuando traían de la cancha. Pero también quiero expresar que cuando mi hijo estaba en la cancha, yo también tenía miedo. Porque me acuerdo cuando estaba en Chacarita, que decía, me vienen los judíos por el callejón con los que vamos a hacer jabón, mientras los muchachos salían a la cancha y entre ellos mi hijo como arquero. Así que hay una lucha muy grande para que esto se destierre y que las canchas de fútbol sean campos de batalla. Qué cronista increíble, única que es Marta, y que, bueno, todos conocen porque es esa energía, esa vitalidad, esa creatividad permanente, no da pausa, vive a pleno cada instante, como esto que ha compartido, como lo que ha sido su vida y su trayectoria en su momento junto a Billy, junto a sus hijos. No es casualidad que de Marta y de Billy hayan salido los hijos que han salido y los nietos que han salido. Marco vio ese modelo del esfuerzo, de la constancia, de la seriedad. Buenos arqueros. Tenemos un ministro acá que ha dado muestras más que sobradas de que es un gran arquero y que se lo transmitió a su hijo. Marta, nuevamente felicitaciones, a disfrutar de eso que es tan único que son los najes, porque el fruto no cae lejos del árbol y el árbol
comienza hacia atrás y ahí están ustedes muy presentes. Así que ahora cuando llegue el campeón a disfrutarlo, porque ha sido, bueno, sobresaliente lo que ha hecho justamente en este año tan difícil, tal vez el más difícil de la historia de Israel y del pueblo judío, después de lo que tuvo que vivir Billy en esa Shoah que es absolutamente inenarrable. Beso enorme, Shabbat Shalom y felicitaciones. Shabbat Shalom, simplemente algo más, un minutito. Yo hice un video, que es mi video más corto, de 7 minutos, que es la historia de Billy. Está en YouTube, se llama El Tren de la Memoria. ¿De qué manera uno tiene la obligación de transmitir a los hijos para que se hagan responsables del pasado? Pobres aquellos que no les cuentan nada, porque solamente se rearma la vida de la gente con esos pedacitos del puzzle del pasado. Y el tren de la memoria es la historia del abuelo de Marco. Entonces, lo vamos a buscar y lo vamos a difundir. Beso grande, nos vamos acá al Panorama de Noticias. Usted que sabe de esto de los medios, Panorama de Noticias, y seguimos adelante. Shabbat Shalom y felicitaciones. Marta Wolf, la abuela del campeón de Marco Wolf, el arquero de el Petah Tikva, el Maccabi Petah Tikva, consagrado campeón en Israel de la Copa Israel.